Tiempo y Letras presenta Villanos, segunda temporada. Abre los ojos. El debate prohibido. Que lo disfruten. Ella no creía en Dios. No por rebeldía, ni por moda, sino por estudio. Había pasado años entre libros de filosofía, subrayando a Nietzsche, discutiendo a Kant, regresando una y otra vez a la misma pregunta: si Dios existe, ¿por qué necesita tantos intermediarios? Al principio, su contenido era eso: reflexiones, ensayos hablados, preguntas lanzadas al vacío. Videos largos, densos, honestos, que casi nadie veía. El algoritmo no premia la duda tranquila. El proyecto estuvo a punto de morir hasta que cambió el formato. No el fondo. Solo la forma. Dejó de hablar sola y empezó a invitar gente. Pastores, gurús, coaches espirituales, líderes religiosos de todo tipo. No para debatirlos abiertamente, sino para dejarlos hablar. Preguntar lo justo. Escuchar. Esperar. Y entonces ocurría. Contradicciones. Falacias. Promesas vacías. Silencios incómodos. Cada episodio era un pequeño juicio público. No contra Dios, sino contra quienes decían hablar por él. El podcast creció rápido. Luego demasiado rápido. Millones de reproducciones. Tendencias semanales. Clips virales. Se convirtió en uno de los podcasts más escuchados de habla hispana. Para muchos, una voz lúcida. Para otros, una provocadora peligrosa. Para ella, una prueba más de que la fe no resiste una buena conversación. Nunca insultaba. Nunca levantaba la voz. Solo hacía preguntas. Y así llegamos al final de otro episodio de Abre los ojos. Dijo Verónica mientras el reloj marcaba el cierre de la sesión. Gracias a cada uno de ustedes por escuchar, por cuestionar, por no conformarse con respuestas simples. Sé que hoy fue un tema intenso, denso incluso, pero esa es precisamente la razón por la que estamos aquí. En el próximo episodio tendremos a un invitado muy especial, el Padre Alonso, desde el pequeño pueblo de Moisés Villa, en la provincia de Santa Fe, Argentina. Lo traigo aquí porque, según la historia que empezó a circular en su comunidad, una historia que se volvió viral solo en Argentina por una grabación filtrada, el sacerdote realizó un exorcismo sin permiso del Vaticano. Algo que, dicen, no salió como esperaba y que dejó muchas preguntas y pocas certezas. Si quieren saber lo que sucedió realmente, y si lo que pasó nos dice algo más profundo sobre el bien, el mal y la naturaleza misma de esas categorías, no se pierdan el próximo episodio. Soy Verónica, y esto es Abre los Ojos. Nos vemos en la próxima. Desde hacía años, en Moisés Villa, un pequeño pueblo de la provincia de Santa Fe fundado por inmigrantes europeos a fines del siglo XIX, con casas tranquilas y calles donde el tiempo parecía respirar más lento, vivía el Padre Alonso. Alonso no había nacido para ser sacerdote. Había crecido en una casa sencilla, con la tierra como patio y el viento de la pampa como compañía. Cuando era joven, la fe le había parecido una puerta al misterio, una manera de encontrar sentido en la vastedad silenciosa que rodeaba ese rincón perdido en la llanura. Con el tiempo, el estudio y la vocación lo llevaron al seminario, y luego de años de formación fue ordenado padre. Ejerció su ministerio con una mezcla de entrega y humildad, escuchando a los ancianos en bancos de madera, bendiciendo a los niños bajo la sombra de la iglesia, acompañando a quienes cruzaban noches de angustia. Para todos en el pueblo, Alonso era alguien que no buscaba el protagonismo, sino la verdad en la fe. Sin embargo, también tenía un secreto que nadie conocía. Mariana, la joven de 19 años que había crecido en el pueblo, era su hija. Nadie lo sabía, y él había cuidado de ella desde lejos, manteniendo su vínculo oculto para protegerla y no levantar sospechas. Cuando la comunidad comenzó a preocuparse por la condición de Mariana, siempre tan inquieta, siempre gritando en sueños, convulsionando en noches que parecían más oscuras que las otras, Alonso sintió que algo profundo y terrible la consumía. Los médicos decían que era una cuestión mental, una enfermedad que no entendían. La iglesia insistía en que los rituales sin autorización no eran permitidos.
Pero cada vez que veía a Mariana sufrir, cada vez que escuchaba sus lamentos que parecían desgarrar la quietud del pueblo, algo dentro de Alonso se quebraba. En su fuero interno, convencido de que había algo más allá de la razón médica, más allá de la doctrina, tomó una decisión que nadie en la iglesia esperaba: realizar un exorcismo sin permiso del Vaticano. Lo hizo con manos temblorosas, con el corazón en llamas, guiado por una mezcla de amor, desesperación y fe, no porque buscara desafiar la autoridad, sino porque no podía quedarse quieto mientras su propia hija era consumida por aquello que él no podía nombrar sin temor. Lo que sucedió esa noche quedó grabado en una pequeña grabación filtrada por alguien que presenció parte del ritual. La grabación no fue autorizada, pero se volvió viral, primero en redes argentinas y luego en círculos de misterio y fe. No fue una cinta perfecta ni clara, solo una voz temblorosa en medio de sombras y susurros, pero suficiente para que el nombre de Alonso cruzara fronteras digitales. Y así, sin buscarlo, el padre de Moisés Villa terminó siendo invitado al podcast que cuestionaba a los charlatanes y retaba las creencias, un hombre con una historia que nadie esperaba oír, sinceramente humana, profundamente ambigua, y sin embargo imposible de ignorar. Bienvenidos a Abre los Ojos, el podcast donde cuestionamos lo que otros aceptan sin pensar, donde la fe, la razón y la verdad se sientan frente a frente, aunque a veces, la verdad incomode. Soy Verónica, y si es tu primera vez aquí, este espacio está dedicado a analizar creencias, desenmascarar discursos y explorar lo que ocurre cuando las convicciones se enfrentan a la evidencia. Hoy tenemos un episodio especial, un caso que ha generado controversia, debate y silencio. Nos acompaña el padre Alonso, un sacerdote de un pequeño pueblo en Argentina que realizó un exorcismo sin autorización oficial. El hecho se volvió viral tras filtrarse una grabación del ritual. La joven involucrada quedó en un estado grave, y desde entonces, muchos se preguntan: ¿fue un acto de fe, desesperación, o una irresponsabilidad disfrazada de creencia? Hoy vamos a escucharlo directamente de su voz. Sin filtros, sin concesiones. Padre Alonso, bienvenido a Abre los Ojos. Gracias por estar aquí. Para comenzar, ¿podría contarnos un poco sobre su vocación y cómo llegó a ser sacerdote? Gracias, Verónica. Desde joven sentí que la fe me llamaba. La vocación me llevó al seminario y luego al servicio de este pueblo, donde he aprendido tanto de la gente como ellos de mí. Y durante estos años, ¿cómo describiría su labor pastoral? Escuchar a la comunidad, acompañar en momentos difíciles, estar presente, siempre fue mi forma de servir. Padre Alonso, entiendo lo que dice sobre la intención, pero si su acción terminó en un daño irreversible, ¿no cree que la intención deja de tener peso frente a la evidencia? Tal vez, pero ¿quién puede garantizar que la ciencia hubiera tenido éxito? Tenemos herramientas probadas. Elegir un método no comprobado es arriesgar vidas. La evidencia no siempre cubre lo que el alma necesita. Y ahí está el problema. Actuar sin evidencia es éticamente cuestionable. Padre Alonso, todo este tiempo habla de intención, pero ¿no actuó también por un interés personal? Mariana, ¿era su hija, o me equivoco? Hubo un momento incómodo, el padre Alonso quedó sin palabras y por ese momento lució derrotado. Escuchen bien, oyentes, la intención no exime del juicio de la realidad. Mariana terminó en estado vegetativo. Por eso, no caigan en charlatanerías. Vayan a un profesional que pueda realmente ayudar. De un momento a otro, la atmósfera cambió, el ambiente se sintió pesado. ¿Cómo sabes que el padre Alonso no logró su cometido? Verónica se dio cuenta de que la cara del padre cambió, pasó de aquella pasividad a un rostro lleno de cinismo y burlesco. Titubeando, Verónica respondió: ¿Por qué habla como si fuera otra persona? Verónica, dime, ¿no te parece que hay doble moral en ti? Siempre tratas de humillar a quienes creen y tienen fe en algo. ¿A qué se refiere, padre? ¿Acaso ya olvidaste a tu hermano pequeño? Aquel que se ahogó y tú solo miraste. Verónica quedó aterrada, mientras el padre Alonso seguía hablando. Efectivamente, Mariana quedó mal, pero se logró el cometido.
¿Se logró eliminar al demonio que estaba dentro de Mariana? No, no fue eliminado. Se transfirió a otro cuerpo. Verónica sintió un frío helado recorrer cada centímetro de su cuerpo, pero, aún en ese momento, intentó aferrarse a la cordura. Con un esfuerzo desesperado, se levantó de la silla, dejando al padre Alonso frente a ella, y se dirigió hacia la salida del estudio. Al llegar a la puerta, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, observó por la ventana que su compañero, el editor, yacía tirado en el piso, inmóvil, sin señales de vida. El terror alcanzó su punto máximo cuando trató de abrir la puerta y descubrió que la manija estaba inexplicablemente trabada. Justo antes de gritar, una fuerza sobrehumana la atrapó, arrastrándola hacia atrás con violencia. En un instante, se vio obligada a regresar a su silla, frente al padre Alonso, cuya cara ahora estaba completamente desfigurada, una máscara de horror que parecía consumir la luz a su alrededor. Anda, Verónica, pregúntame quién soy. ¿Eres el demonio que habitaba Mariana? ¿Sabes una cosa? Negarme no me borra. Negar que Dios existe no me hace desaparecer. Porque si hay un Dios, también existo yo. Soy la sombra que camina al lado de la luz. La consecuencia inevitable de la libertad que Él dio a su creación. Y sin embargo, muchos prefieren el ateísmo como escudo. Se esconden detrás de la incredulidad, del escepticismo, no porque busquen la verdad, sino porque temen enfrentar lo que no pueden controlar. Temen mirarme a los ojos y ver lo que habita dentro de cada ser humano. No estoy aquí solo para castigar o tentar. Estoy aquí para mostrar la dualidad, para recordarle a la gente que la vida no es solo blanco o negro, que el bien y el mal no son conceptos vacíos ni meras ideas filosóficas, que cada acción, cada decisión, cada intento de evitarme tiene un precio. Y tú, Verónica, tú que te creías dueña de la verdad, que pensabas que la razón podía reemplazar la fe, que el conocimiento podía eximirte de mí, ¿realmente crees que puedes escapar de lo que existe más allá de tus sentidos? ¿Que puedes ridiculizar la fe sin mirar dentro de ti y preguntarte qué temes? La gente no teme a Dios tanto como me teme a mí, porque aceptar a Dios es aceptar que existe algo más grande que uno mismo, y eso significa que no todo está bajo su control. Entonces inventan la ausencia, la incredulidad, el ateísmo. Se protegen de lo que no comprenden, mientras yo observo, paciente y eterno, esperando que reconozcan la sombra que siempre he estado a su lado. Así que sí, Dios existe, y yo también. No porque sea un cuento, no porque sea un mito, sino porque somos parte de lo mismo. La dualidad, la prueba, la decisión, y aquellos que creen poder vivir sin mí solo están posponiendo el momento en que deberán mirarme cara a cara. Verónica comenzó a llorar. De repente, un golpe seco resonó. Su cabeza quedó inmóvil sobre la mesa. Solo se escucharon pasos en la habitación contigua. El editor fue arrojado al fondo de la habitación. La transmisión siguió en vivo. Millones de personas escucharon y reaccionaron en tiempo real. El demonio sonrió, satisfecho, su cometido estaba logrado. Hasta aquí. La entrevista prohibida. Esperamos haya sido de su agrado. En Tiempo y Letras les agradecemos su tiempo y preferencia. No olviden darle like y suscribirse. Hasta pronto.